Hola, muy buenas tardes. Radio Política les da la bienvenida a nuestro programa Charlas de Café con Sabor a Política. Licenciado Humberto Hernández, muy buenos días. Muy buenos días, ¿Qué Carlos? tenemos de nuevo y de optimismo? Hoy es un hermoso día, por lo menos, mira, la naturaleza nos está regalando una temperatura menos calurosa, porque pues a veces ya estamos viendo que hasta el calor se ha perdido en estas fiestas patrias, no las sentimos. ¿Cómo ves? Estamos a punto de celebrar el día más importante en esta ciudad y vemos caras tristes, rostros contraídos, no hay entusiasmos, no hay... ¿Qué le estará pasando a nuestra ciudad? Me parece que la veo triste, y muchas de nuestras tristezas actuales es en función de carencia de dinero. Tenemos que el gobierno de nuestro estado está debiéndole a todo mundo, y aparte que le está debiendo a todo mundo, ya va a llegar a su culminación este gobernador que ha sido un desastre, me refiero a Jara Guerrero, ¿sí? No resuelve, no ayuda, y por consecuencia eso se deriva en carencia de dinero. Y la gente ve en sus caras, la vemos en el centro, a excepción que el día esté hermoso, pero la gente ciertamente anda tristona. Ahora, nos acabamos de enterar, no hay día en que no nos enteremos de nuevos atracos. 1,000 millones de pesos no aparecen, que debe haber manejado Godoy y Fausto. Ya les hablamos de tú, porque al final de cuentas parece ser que... Te refieres al Seguro Popular. Dinero que era para el Seguro Popular. En salubridad. Resulta que se han perdido 1,000 millones de pesos, ¿cómo ve? Bueno, pues esto realmente nos deja tristes. Te decía esto de que yo veía un poco de tristeza en nuestra ciudad, porque pues ayer me fui a visitar la bella y progresista ciudad de Querétaro. Oye, qué diferencia. Una chulada Querétaro. San Luis. Qué diferencia. Los rostros de las gentes muy diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados a ver. La gente humilde pero viste limpia. La ciudad, una limpieza extraordinaria. No encuentras un grafite en esa ciudad. Yo sigo insistiendo en que esta hermosa ciudad la hemos convertido en algo verdaderamente desagradable, porque pasamos por cualquier calle. Ya no les importan monumentos coloniales, ya no les importa ni siquiera ninguna institución que no esté rayada, que no esté vandalizada. ¿Qué no habrá alguien que haga una iniciativa de ley para ver cómo se castiga a los depredadores de la ciudad? Mire usted, me supongo que sí debe de haber algún mandato, alguna ley que nos enseñe el buen comportamiento civil y cívico a la hora de pasear, caminar por nuestras calles. ¿Por dónde empezamos? Pues ¿Por mire, la familia o por la escuela? Yo pienso que muchas situaciones... Yo pienso que el problema tiene que ser necesariamente planteado a nivel hogar y a nivel escuela. Así yo también soy de acuerdo a eso. Nada más que el planteamiento que estamos haciendo es, ¿existe la ley para cuidar el aspecto de la ciudad? La buena manera de comportarse. La ley sí existe. Lo que no existe es familia, instituciones, ¿sí? Actitudes cívicas entre todos nosotros. Y lo vemos desde las personas que están al frente de un congreso. Tenemos diputados aquí. Las dos anteriores legislaturas, bastante corrientes, bastante vulgares y ratoncillos. Entonces, ahí estamos viendo que ni ellos mismos cuidan en nuestras familias la carencia de valores cívicos. Yo recuerdo, y no porque tenga muchos años, sino que me tocó participar en algunos encuentros hace sobre 20 años. Estaba alguien al frente de la Secretaría del Sindicato de los Profesores, un Jaime David, de tristes recuerdos, es posible que usted lo recuerde, que estuvo al frente del CENTE. Del sindicato de los sindicatos. Y que de los que participaron en aquella época, licenciado, y es que es una tragedia. Yo me acuerdo que yo lo planteé muchas veces, en que las áreas por asignaturas, había la clase de civismo, de geografía, de historia, de biología,
Y en aquella época, sí me supongo que hace como 20 años ahorita, la cambian por áreas. Y en esas áreas era el área de biología, donde ya no entraba civismo, por ejemplo. Entonces, que fueron quitando, por ejemplo, esa materia que era fundamental y básica para saber comportarnos entre nosotros. Me comentaban, decía que pues, tuve la oportunidad de charlar con algunas personas de aquella ciudad y me decían, oiga, pues, ¿por qué Morelia se transformó en una ciudad tan sucia y tan vandalizada? Les decía, pues muy simple, los maestros ponen el ejemplo. Si el maestro es realmente el guía de nuestra niñez y de nuestra juventud, y eran los primeros en andar con los, rayando las paredes de la ciudad, los monumentos, los edificios públicos, en sus marchas, y me decía, bueno, sí, efectivamente, el ejemplo lo están dando los maestros, pues ese es el ejemplo que le dieron a los niños, y ahora todos los niños, o jóvenes, jovenzuelos, convertidos en grafiteros, Delincuentes, y la ciudad sí, claro. convertida como en un barrio del Bronx, de por allá de ciudades. Parecido al menos el comportamiento, viendo la dinámica, la dialéctica de ese comportamiento civil ante la carencia de civismo, entre otras cosas, porque también vino una serie de aspectos donde los papás empezaron a dejar o a recargarse en la televisión para educar a los muchachos, que es uno de los problemas. Debemos de aprender que en la casa se deben de aprender un tipo de principios morales, de conducta, de valores, de cómo integrarme. Y en la escuela vamos a ir a aprender matemáticas, filosofía, economía, historia. Si en un momento dado la familia le recarga toda la escuela y la escuela toda la familia, tenemos esos sindicatos de ahora, ¿sí? Que evidentemente su compromiso histórico no lo están cumpliendo, sea del CENTE o el CENTE, no están cumpliendo con lo básico, educar y transformar. A Morelia, ¿por qué es tan agredida? Porque no la aman. Amar no es querer, no es cuidar. Por lógica, mucha gente está agrediendo a la ciudad porque no la conoce, no la ama. ¿O será esto el fenómeno aquel del 85? El síndrome Algo del tiene que 85. ver, claro que sí, porque no nada más fue Morelia. Bueno, porque a Morelia nos llegó, pareciera que lo peor. Y a Querétaro y a Toluca, licenciado, a Puebla. Pero allá no hay ese fenómeno. Aquí se presta por la propia naturaleza de origen de la ciudad. Es una ciudad más intelectual. Desde su origen, recordemos que no fue una ciudad fundada para indígenas, fue para una clase social, los criollos, los españoles. Entre la Ciudad de México y Nueva Galicia, que es Guadalajara, se requería una parte intermedia para descansar. En aquella época había diligencias, no había Audis ni Volkswagen, ¿no? Entonces, en aquella época, Morelia queda muy bien en el Valle de Guayangareo, el asentamiento, y se funda una ciudad para criollos, que en aquella época la lucha contra la población más grande, que era la ciudad de Pátzcuaro, vamos a recordar más adelante los pleitos entre don Vasco de Quiroga y don Juan Infante, aquella gente que también funda la ciudad, la villa de Michoacán, la ciudad de Michoacán. Entonces, es una ciudad creada para una casta social, una casta económica, en contraposición con la clase social que había en la ciudad de Pátzcuaro, indígena puro. Entonces, esta manera de ver la ciudad, es más, aún ahora, licenciado, vemos cuántos templos, cuántos conventos, cuánta vida monacal existe en la ciudad de Morelia. Va a ver que en el centro histórico, como en las afueras de nuestra ciudad, existen muchos templos y conventos. Sí, entonces, la inclinación hacia el pensar, hacia la reflexión, en su origen es bueno. Recordemos que aquí es la cuna de la independencia, de la reforma, del pensamiento, de la revolución, ¿no? Exactamente. Pero ahora, después del 68, después del 85, ¿qué tipo de personas estamos habitando la ciudad? Morelianos, somos muy pocos, nos conocíamos, tal vez no nos saludábamos, pero sabíamos que quienes estábamos habitando la ciudad. A partir de allá para acá, la ciudad crece de una manera terriblemente explosiva, sin orden. Tenemos 340 en el último informe que dio el municipio, 340 colonias que no están legalizadas. ¿Esa gente de dónde viene? ¿Cómo se está integrando? ¿Hacia dónde va? Agrede, porque también tiene necesidad.
Los robos que los últimos 15 días que están padeciendo en Morelia, casi uno cada hora, un robo de un auto, el asalto a una vivienda, con cuchillo, con arma blanca a los jóvenes, a la gente que habitamos la ciudad. ¿Por qué está pasando? Porque hay necesidad. Hablábamos de la tristeza, ahorita al iniciar nuestro programa. Las personas no están teniendo qué comer, no están teniendo seguridad. Ahora es explicable. Aunque el diablo sea bonito. Es explicable porque sí, efectivamente, toda la zona cercana a Querétaro, de donde te decía yo que pues hacía yo el contraste y lo veía extremadamente diferente. Grosera es la expresión que se me ocurre. Que se puede comparar. Para comparar Querétaro con Morelia. Pues sí, efectivamente hay fuentes de trabajo, muchas fuentes de trabajo. En realidad se nota que hay un movimiento de gente que está dedicada a la actividad y no ves tú en las calles de Querétaro, me refiero a fuera del centro histórico de Querétaro, no ves personas como vemos aquí en una actitud fachosa, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Mal vestida y el vocabulario con actitudes torvas, pero parece pues que entonces Morelia se nos convirtió en un refugio de criminales, porque cómo es posible que aquí se den, bueno, no, yo ya pues hoy este fin de semana que estuve no ves que existan los problemas tan graves de aquí. ¿Cómo es posible que una Cámara de Diputados no haya buscado la forma ya de reglamentar un poco, sin perjudicar ni los derechos de uno, pero tampoco los del otro, para reglamentar las marchas? Porque hemos visto los últimos, yo hablaba de las legislaturas. ¿Cómo ha funcionado? ¿No se respetan a sí mismas las legislaturas? ¿Cómo van a aplicar esa ley? De la buena convivencia, de una convivencia educada. Y la integran como la misma Cámara de Diputados está integrada por grupúsculos de los partidos políticos, todos los privilegiados de los partidos, que no son representantes del pueblo, son representantes del partido. Recuerde el presidente. Representan al partido que los eligió, muchas que veces los llevó al poder. Y el último presidente de la legislatura nuestra, aquí en Michoacán, ¿recuerda quién era? Pues sí, una gente que vandalizaba la ciudad. Era un porro. Estuvo a punto de quemar la puerta del Palacio de Gobierno. Así es. Imagínese usted si ese fue el presidente. Es decir, que pareciera que los criminales ahora son políticos. Representantes. Y que los políticos se están convirtiendo en criminales. ¿Y dónde quedaba la ciudadanía? Agredida. La ciudadanía ajena totalmente. Y agredida. A una situación como la que estamos viendo. Terrible, eso causa tristeza y está causándola, Y no vemos en realidad que existan programas, proyectos para que Morelia no sea precisamente una ciudad simplemente de burócratas, estudiantes y pequeños comerciantes. Así estamos viendo, mire, estamos por acabar un mes de la entrada de Alfonso Martínez, presidente municipal independiente. ¿Independiente de quién? Pues supongo su origen es de la derecha. Mira, lo peor, lo más grave es que don Alfonso vaya a caer en la independencia hasta del propio pueblo, que sea independiente al pueblo. Pues hasta ahorita nos está diciendo que no hay policías. Porque pues que se haga independiente hasta de la sociedad. ¿Y se va a esperar? O de los ciudadanos. Si él es representante de los ciudadanos, bueno, pues yo creo que la ciudadanía ya está cansada de tanto problema. Claro. Luego cada quien tiene sus puntos de vista. Nosotros vemos que él se niega a aceptar el mando único, por ejemplo, que dicen que sería una solución a fondo del problema para evitar que la policía se convierta en instrumento de grupos y grupúsculos. Tal vez con aquel miedo como sucedió en Ayotzinapa. Pero ¿por qué los presidentes municipales insisten, algunos de ellos, en mantener sus propias policías? Yo lo veo desde el punto de vista de esa actitud de tener alguien a quien mandar.
a quién ordenar. Debe de haber algunas cosas en lo Sí, en subconsciente. el fondo, ¿no? de la subconsciencia. de la conciencia. Sí, Sí. tener un grupo de gentes que están dispuestas al sí señor, cómo no señor, incluso llegar hasta la ignominia, Claro. porque son utilizadas a veces hasta para el propio cometer delitos y abusos de autoridad. Y tapar indirectamente algunos hechos medios truculentos, ¿no? Porque A es muy fácil eso hacerlo. obedecerá la actitud de negarse a que haya un mando que esté rotando, que no cree intereses en los municipios. Pues sí lo podemos pensar, ¿por qué no? Digo, porque Tiene hemos cada visto quien que tiene lo algunos suyo. presidentes municipales han utilizado a las policías exclusivamente para sus fines. Claro, aquí tenemos Charo, tenemos Tarímbaro. Además, cosas hasta que quedan para cuidar a su opacadas. familia. Los manejan y los manipulan como, Van al mercado, como ¿no? empleados, los mandan al mercado. Abrir la A ver puerta. tú, dile, comandante, a ver de los que saben manejar aquí, que vaya por mi familia de tal parte, Que vaya por los con una niños al patrulla. colegio. Habla de la patrulla, que vaya por mi familia de tal parte. Eso es un hecho, lo hemos padecido. Es sido la sensación del presidente municipal del deseo de tener... Me supongo que por ahí debe haber algo, porque mire, no es posible que Alfonso se esté cobijando a que hasta que llegue Aureoles a la gobernatura, él lo solicitará pero apoyo. Cuando llegue ¿Qué Aureoles está a la pasando? gobernatura, pues, hay un sentimiento de creer que va a cambiar esto automáticamente. Pues eso no es posible. Es que eso es lo Ni tradicional. por más inteligente, ni por más capaz que sea Cuando el llega- señor gobernador. Es decir, llegando el día primero, y a las 5 o 10 horas de que llegue él al gobierno, como una cuestión mágica, todo va a cambiar en esta ciudad. Es de la gran Eso tragedia. no es posible. Es la tragedia de nuestro país. Los cambios en la sociedad y los cambios en la misma no se dan. Tienen otra de la noche dinámica. a la- Tienen No otra sabemos. dinámica, tienen Sí, otra forma. sin embargo- son procesos. Sin embargo, licenciado, vea cómo en nuestros entornos sociales siempre se está pensando que cada 6 años llega el nuevo Petamuti y nos va a resolver todas las carencias que nos preceden. Bueno, así piensan los que están aspirando a que llegue fulano, mengano, perengano para que me favorezca en tal o cual Un sentido. compadre de un compadre de un compadre, ¿no? Hay una melodía que dice, soy amigo del gato, del gato, del gato, del gato, del señor. Entonces, muchas veces están pensando eso, pero no asumen su Pero en el responsabilidad. fondo sí hay ese sentimiento Sí, por una cantidad de personas. Este sí me va a dar chamba, Así este es. sí me va a dar trabajo. Y no te metas conmigo porque yo soy compadre del compadre. Sí, si llega mi compadre, la voy a hacer La grande. voy a hacer yo y me va a proteger de muchas cosas. No te metas Y conmigo. entonces va a cometer ciertas actitudes. O sea que en el Prepotencia. fondo todos parecía que estamos como queriendo participar de la Y volvemos a lo mismo, generalizada. esa educación. El mayor problema es la carencia de una educación que sea integradora y respetuosa, como seres civiles. El derecho dice que, bueno, pues la ley es la ley, y por dura que sea, pero es la ley, Y la ley- y hay que aplicarla. Y tenemos una constitución preciosa. Y, pues sí, por leyes no pararnos. No, exactamente. O sea, no nos estarán ya sobrando leyes, porque a lo mejor nos falta una de la decencia. Oye, porque yo incluso les dije, ignorancia, no. Es decir, yo he escuchado a algunas gentes que califican a nuestra clase política de ignorante y de estulta y de... Dije, no es cierto. Allí no hay ignorancia, ni hay estulticia. Lo único que hay es inacción. Claro. No actúan por falta de congruencia. O me volteo para otro lado. O también, sí me volteo ¿no? para otro lado. O hago como sí. Exactamente. Hago como que hago, pero no hago. Exactamente. Pues está pasando eso con Alfonso ahorita. O mira, voy siempre que tengo la oportunidad de pararme ante un medio informativo, ante cualquier dispositivo que hay ahora para hacernos notar en la sociedad. Allí buscamos las expresiones más contundentes para hacer creer que somos Bueno. gente con ciertas Sí. capacidades estadista, estamos pensando realmente en la sociedad. Todo el mundo pensó, Morelia va a cambiar desde el momento en que llegue un ciudadano. Ciudadano. Si yo lo es ciudadano, como yo lo soy, como lo es cualquier otro, pero un gobierno emanado de la sociedad, un gobierno que no está respaldado por una mafia partidista o grupo partidista. Qué interesante. Porque esos son Claro. los partidos políticos,
su propósito es alcanzar el poder, pero el poder usado ya, desgraciadamente, no con fines sociales, sino con fines personales. Ya fue rebasado. Ya fue rebasado. Ya ciudadanos independientes, pues, pero ya está ahí. Nos están diciendo algo. Pero yo veo que la gente somos tan ilusos que pensamos, no hombre, llegando a Alfonso, todo esto va a cambiar, estas situaciones de aquí, de acá, de acullá. Llega don Alfonso y luego don Alfonso dice, bueno, espérenme, voy a esperar a que llegue el nuevo gobernador. El nuevo gobernador para ver con cuánto me va a ayudar, cuánto va a aprobarme la Cámara de Diputados, el presupuesto, qué voy a poder hacer con ese presupuesto. Yo ya no soy tan Y independiente. entonces empieza en ese momento a caérsele las alas a los ciudadanos. Independientes. Exactamente, a decir, no, pues creo que es lo mismo. ¿Por lo que estamos viviendo? Sí. ¿La ciudad está siendo más agredida? Bueno, creímos que... Y lo mismo va a pasar con el arribo al poder del nuevo gobernador. Porque mire, y es que porque lo que van a seguir los mismos problemas, porque los problemas son de dinero. Y con toda la buena voluntad que dicen que tiene el señor presidente para Michoacán, no creo que venga y nos resuelva el problema fundamental, que es traernos dinero fresco, que se llevaron los que hundieron a Michoacán que están perdidos en la crisis, que hundieron al Estado en la peor de las crisis económicas. Y de allí se deriva. Siguió la política, siguió la social, siguió la todo, médica, todo. Bueno, una vez que la economía entra en crisis en cualquier colectivo, todas las demás superestructuras se convierten en un problema. Se altera, evidentemente. Y nuestro gobernador, Jara Guerrero, este muchacho, creo que anda en San Luis Potosí. ¿Se fue a San Luis Potosí? Claro. ¿Cómo ve? Ya pues, se fue. Todos nos fuimos a Querétaro, nos fuimos a Pátzcuaro, o sea, a final de cuentas, ¿qué está sucediendo? Como que no importa ni las autoridades de primer círculo, todos nos vamos. Yo también huí a Querétaro este fin de semana porque, pues sí, efectivamente tenía ganas de otro aire. Pero créanme que sinceramente no lamento haber ido, pero cuando vengo aquí vine y se me cayó todavía más el espíritu así de decir cómo es posible que tengamos esta ciudad tan hermosa que era, tan bella. Pues esas actitudes requieren que retomemos esfuerzos, lo redoblemos. Esta ciudad se tiene que rescatar y fundamentalmente sus grandes daños son las acciones de políticos sinvergüenzas, sea desde exgobernadores hasta gente que está ahorita en las legislaturas, que son los que tienen que ser ejemplos de transparencia, de dignidad, de respeto. Pero sí. Tendremos que seguir diciéndoles y cantándoles. El problema es cómo despertar la conciencia social. Pues ¿Tú qué camino seguirías para despertar la conciencia de la sociedad? Porque si la sociedad no hace nada, es inútil. Es la sociedad la que tiene que reaccionar y ver pues cómo de alguna manera hacer sentir su presencia y decirles ya no, ya basta. Ya necesitamos un cambio cultural, necesitamos un cambio en cuanto a actitudes, en cuanto a conducta, y todos, sociedad, el problema es ese, la sociedad, el gobierno y todas las instituciones, todos los niveles de gobierno y las instituciones, la iglesia, pues la escuela, todos esos son, la universidad, todos esos son factores que pueden ayudar a crear una nueva cultura en Morelia. Es que esa es la clave. Tú hace un rato me decías, Morelia era considerada, y sí, me acuerdo, que era un punto de intelectuales, inclusive aquí todo el mundo, en donde quiera que íbamos. Conservadores y yo era joven y anduve por allá en la frontera, y por el solo hecho de ser moreliano y haber pasado, porque yo andaba de huida de la universidad, pero pasé por ella y pasé por la universidad, y entonces nomás con eso yo allá estaba considerado como un agente intelectual. Claro. Tan es así que se me abrieron las puertas por todas. Ahora, nuestra universidad también ya no produce
gente con aptitud que en otras partes se le reconozca, más todavía, si saben que es universitario egresado de San Nicolás, de la Universidad de Michoacán, al contrario, ya lo ven como una gente conflictiva y poco preparada. Ajá. ¿Sí? Que nos rebasaron en todo sentido. Por eso veía yo esa condición cuando regresaba a Morelia y decía, oye, pero si en los años 50, 60, 70, 80, 90, en el 2000, todavía había cierto sentimiento de que Morelia era una gran ciudad. Y ahora llegas y encuentras, y tienes la oportunidad de hacer la comparación, el contraste tan grosero de que estamos en una posición muy, muy atrasada, aún en lo cultural, porque eso no es cultura, la ciudad convertida en una letrinota muchas veces. Oye, parece sin letrina, donde cada quien llega y pone sus letreros, insultos, groserías, y todo el mundo, todos los ciudadanos como si nada. ¿Cierto? Los ciudadanos como si nada. Y claro, todos, como tú me indicabas, pareciera que la ciudadanía dice, pues hay que lo haga o que lo haga el otro. Nosotros todos los ciudadanos estamos esperando que todo lo haga el presidente municipal, o que el señor gobernador llegue y nos resuelva todos los problemas. Es parte del paternalismo histórico. Mire, evidentemente vemos que en nuestra sociedad uno de los grandes problemas es la cuestión educativa. Estamos viviendo como sociedad crisis en todos los sentidos, y cuando digo sentidos es desde la economía, de las gentes que tienen responsabilidad de asumir una actitud visionaria, responsable para integrar la comunidad. Eso no se está viendo, no lo estamos viendo. Vemos desde gente que se posesiona y secuestra la ciudad, los profesores, los sindicatos, y me digo los profesores de esas personas que vienen de fuera y asumen y toman posesión de la ciudad, y que no son los mejores ejemplos de conducta ni de civismo. Tenemos los sindicatos de la Universidad Michoacana también, que se ha burocratizado tanto que no la proyectan como un organismo que produce calidad en la educación y que la integra a la productividad nacional, tanto en el pensamiento como actitudes. Estos últimos 2-3 meses se han creado 4 nuevas carreras en la Universidad Michoacana, ninguna humanística. Entonces estamos transformándonos en un politécnico, ya todas son técnicas. La educación de los personajes que están al frente de nuestras comunidades no quieren cumplir porque son ignorantes y no asumen una actitud de responsabilidad frente a lo que hemos nosotros escogido o nos han colocado por el voto de la ciudadanía, o porque simplemente somos plurinominales. Es un gran fraude, es una gran decepción de las legislaturas, licenciado. No están cumpliendo, no tienen esas personas con las situaciones más importantes a lo que asumen como legisladores, no legislan, quieren dinero para repartir a sus compinches. ¿Sí? El gobernador asume qué tipo de actitudes. El gobernador que tenemos actual evidentemente es una persona mareada, no está asumiendo. El presidente municipal, ¿qué está sucediendo? Ninguno tiene talla de estadística para ver y resolver y llevar a niveles de una mayor tranquilidad a la población. La gente tiene hambre, no hay seguridad en los trabajos. Los últimos 15-20 días está siendo agredida la ciudadanía increíblemente como nunca se había visto, y nadie hace nada. Estamos denunciando porque lo vivimos, porque lo hemos padecido. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué hacer con nuestras sociedades? Con una ciudad de Morelia que en un pasado muy interesante, muy brillante, ahora está cayendo en la corrientura y vulgaridad. Pero bueno, si tú dices también que este fenómeno de que nuestra sociedad no reacciona es por esa actitud paternalista que se vivió durante muchas décadas, en esperar siempre que fuera el gobierno, pero cuando al gobierno llegan ya otro tipo de personas que no son como las que establecieron ese propio paternalismo, ya es diferente. Como que vemos que la clase política de estas últimas 2 décadas, particularmente es donde yo lo he sentido, donde yo lo he vivido, en esas últimas 2 décadas han sido de un verdadero deseo de depredación, de convertir la política, como decíamos, en un negocio, en un lucro, en ir a manotear el dinero de los impuestos y lo demás
no me interesa. Y a los demás, pues que se los lleve el diablo. Bueno, lo hemos Yo vivido. no tengo ningún interés. ¿Sí? Pero, ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué va a hacer la sociedad? Pues la sociedad está haciendo la ciudad secuestrada. En la ciudad habitamos personas. Por sindicatos, usted ve algo, lo que usted dice, van y pegan de golpes en los escritorios y les dan miles de millones. La CENTE y el CENTE, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué la economía del Estado está pues, en la quiebra? Hoy amanecimos, se deben 1,000 millones, un solo sector. ¿Y todos los demás proveedores? No, pero se deben 4,000 en la Secretaría de Educación Pública, bueno, y total la suma alcanza superior a los 30,000 millones de pesos. La ciudad ahorita está secuestrada, el centro está tomado, no podemos circular. La ciudad está deprimida económicamente. Así es. Entonces, ¿qué está pasando con la sociedad? En un momento dado, viendo las leyes del desarrollo social, las personas cuando no tienen para comer, licenciado, no importa nada. Se brincan todo. Eso es parte de lo peligroso. Y parece ser que nuestros políticos federales, estatales y municipales no entienden que la población tiene hambre, está desnutrida, no tiene medicinas, no tiene buena educación, no hay seguridad, no hay trabajo. Muchas gentes nos están diciendo, yo no quiero que me regalen, pero sí quiero trabajo. La iniciativa privada está cumpliendo con su responsabilidad civil. No. La cual iniciativa privada, aquí tenemos nosotros especuladores nada más. Y gente que se ha adjudicado todo el territorio que envuelve la ciudad de Morelia para convertirlo en fraccionamientos. Y es decir, la especulación de la tierra como zona habitacional, ¿sí?, en connivencia con la autoridad que permite esos desarrollos que a veces no tienen sustentabilidad. Y lo estamos viendo, ¿no? ¿Sí? Y total es un desorden. Es un desorden ordenado por ellos. ¿Quién más? No, porque pues, da la impresión de que son copartícipes. Claro, por ello. Copartícipes del negocio. Pues oye, nomás imagínate la forma más fácil de hacer dinero como dijo un amigo mío, mira, para hacer millones con las patas, nada hay como comprar terrenos alrededor de la ciudad, ¿sí?, y pagarlos a 5 pesos, 10 pesos el metro, para después venderlo a cientos de pesos el metro. Y si es posible construir una casa de interés social que realmente no es más que un palomar y vendérsela y comprometer a una gente a que esté pagando mensualmente una cantidad 30 que al años, último resulta como en el Infonavit, les dicen a 30 años y paga, a los 50 años siguen debiendo la misma cantidad que les prestó el banco, el Infonavit. Y el banco y las instituciones bancarias también. Es decir, una simple especulación en todos los órdenes, ¿verdad? Y los beneficiados pues son gentes allegadas, por supuesto, al poder. Ya lo veremos. Son demasiados. Vamos a ver cómo se resuelve esta crisis económica. Así es, y lo vemos y lo estamos padeciendo, seguiremos trabajando sobre ello, pero evidentemente la ciudad de Morelia, aunque el día es precioso, pues sí, simple y sencillamente seguimos estando tristes porque está sufriendo las gentes que habitamos aquí, ¿sí? Tanto pues organismos. Yo vengo muy lastimado, digo, de Querétaro cuando llego a mi ciudad, o sea, me lastimé mucho cuando llegué de Querétaro a la ciudad. Por ver mi ciudad convertida en lo que no. Yo tengo aquí 60 y tantos años viviendo y no había visto yo esto que aconteciera en la ciudad de Morelia, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social. Si éramos otro tipo de personas. Y se los digo esto seriamente porque yo tengo que 40 años, 30 años, 35, 40 años yendo todos los días a los cafés, porque pues la actividad misma de uno era donde encontraba unos tips para poder ver cómo andaban el periodismo, las del periodismo, del medio. Y seguimos. Y seguimos aquí de esto, pero no dejamos de sentir tristeza de que no alcanzamos un desarrollo, diríamos, que le dé satisfacción a las gentes. No, aquí estamos viendo que se está sentando gentes que trabajan en otras partes. Me encontré con que en Querétaro hay muchísima gente que se va de aquí a trabajar a Querétaro y que nada más viene el fin de semana aquí a Morelia. Revisar su casa y se regresan a trabajar o a invertir. Aquí nada más tienen a la familia
Ya están invirtiendo allá muchos morelianos. Y allá en Morelia hay gente que está buscando también una forma de quedarse. Además, como es un poco más cara la ciudad, pero de todas maneras, ves tu gran movimiento económico, que no lo ves aquí. Pasando el lago de Cuitzeo, estamos en eso. Pues miren, como ven, temas tenemos bastantes, somos suficientes y estamos Radiopolítica con charlas de café con sabor a política. Estamos para servirles. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes y los esperamos el próximo miércoles, ¿no? Aquí estaremos. El próximo miércoles estaremos aquí a ver cómo nos va con el desfile. Muy bien. Nos van a decir muy bien. Buenas tardes. Hasta luego.